Wayne Gretzky, el mejor jugador de hockey sobre hielo de todos los tiempos, dijo célebremente que su secreto para el éxito era patinar hacia donde iba a estar el disco, no hacia donde había estado. Lo mismo ocurre con las narrativas de las criptomonedas. Cuando todo el mundo estaba entusiasmado con la IA a principios del año pasado, anticipamos que la computación cuántica sería, por así decirlo, el próximo destino del disco, y el reciente lanzamiento del último SIG cuántico de Google sugiere que es ahí hacia donde podría dirigirse el disco. Por eso, hoy vamos a ponerte al día sobre la computación cuántica, explicarte por qué la industria de las criptomonedas se está volviendo loca con ella, examinar cómo criptomonedas como Bitcoin podrían protegerse de un ataque cuántico y revelar qué altcoins podrían llegar a la luna mientras esta narrativa sigue en auge. Mi nombre es Marve y te recomiendo que permanezcas atento. Empecemos con un rápido curso acelerado sobre computación cuántica. Contrariamente a la creencia popular, la computación cuántica no se parece en nada a la computación que emplean los ordenadores normales. El motivo es que los ordenadores cuánticos están diseñados para realizar cálculos complejos. Como tales, podría decirse que estos ordenadores se parecen más a las calculadoras que a los ordenadores convencionales. La razón por la que los ordenadores cuánticos son tan buenos realizando cálculos complejos es porque utilizan qubits en lugar de bits. Como algunos sabréis, la mayoría de los ordenadores trabajan fundamentalmente que toman los valores 1 o 0. Sabemos que suena extraño, pero todo lo que ocurre en un ordenador es, el procesamiento de bits en forma de unos y ceros. En cambio, los qubits pueden ser un 1 o un 0 al mismo tiempo. En particular, el número de combinaciones posibles crece exponencialmente con cada qubit añadido. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué todo el mundo se vuelve loco con los ordenadores cuánticos? La respuesta son los algoritmos de cifrado. Sin ponernos demasiado técnicos, el cifrado garantiza que los datos se mantengan privados y seguros. El cifrado se utiliza en todos los ámbitos: correos electrónicos, cuentas bancarias, criptomonedas e incluso en la propia Internet. Como los ordenadores cuánticos son tan buenos realizando cálculos complejos, esto significa que en teoría podrían romper los algoritmos tradicionales de cifrado, concretamente la criptografía de clave pública. Podemos utilizar el correo electrónico como ejemplo sencillo. Tu dirección de correo electrónico es la clave pública y tu contraseña es la clave privada. Una vez que alguien conoce tu dirección de correo electrónico, en teoría sería posible adivinar tu contraseña y acceder a tu cuenta. Obviamente, suponiendo que tengas una contraseña segura, tendrían que hacer cuatrillones de conjeturas hasta acertar. Esto llevaría cientos o incluso miles de años a menos que utilicen un ordenador cuántico. Con un ordenador cuántico, alguien podría teóricamente adivinar la contraseña de tu correo electrónico en cuestión de minutos, posiblemente segundos. Teóricamente, podría hacer lo mismo con tu cuenta bancaria, con tu monedero de criptomonedas e incluso con la propia Internet. Pero he aquí la palabra clave: teóricamente. En realidad, los ordenadores cuánticos son muy inestables. El motivo es que los qubits deben mantenerse en condiciones muy específicas para funcionar correctamente, normalmente a temperaturas muy bajas. Como dato curioso, esas máquinas de aspecto alienígena que ves cuando buscas imágenes de ordenadores cuánticos son los sistemas de refrigeración de los qubits. En la práctica, esto significa que los ordenadores cuánticos solo pueden utilizar unos pocos qubits a la vez, que los cálculos que realizan suelen tener errores y que estos cálculos solo pueden realizarse durante una fracción de segundo. Para entender por qué, podemos utilizar una analogía sencilla: el giro de platos, un número de circo muy popular en otros tiempos. Para quienes no estén familiarizados, el giro de platos consiste en, girar platos sobre un palo. Tienes que hacer girar un plato a la perfección o se caerá. Ahora imagina que pones otro encima del primero y así sucesivamente. La dificultad se incrementa con cada plato añadido. Así es en esencia el funcionamiento de un ordenador cuántico. Los qubits son los platos. Solo puedes hacer girar unos pocos platos a la vez. Hay muchas posibilidades de que los rompas. Solo puedes hacerlo girar durante unos segundos antes de que se caiga y todo se vuelve exponencialmente más difícil a medida que empiezas a añadir platos.
Pues bien, los científicos cuánticos están cada vez más cerca de perfeccionar el giro de platos. Por cierto, si te está gustando el video hasta ahora, no dejes de darle el botón de me gusta para hacérnoslo saber, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación para no perderte el próximo. En cualquier caso, esto guarda relación con la razón por la que todo el mundo ha estado hablando recientemente de la computación cuántica, que es, por supuesto, Willow, el nuevo chip de computación cuántica de Google. ¿Lo creas o no? El lanzamiento de Willow es en realidad algo muy importante para la computación cuántica, realmente a mejorar mucho en el giro de platos. Para empezar, Willow mejora la estabilidad de los qubits. Recordará que son muy inestables y necesitan mantenerse en condiciones muy específicas para permanecer estables. Lógicamente, una mayor estabilidad de los qubits permite realizar cálculos cuánticos durante un poco más de tiempo, en este caso 100 microsegundos. Recordarás que la computación cuántica solo dura una fracción de segundo. Puede que 100 microsegundos no parezcan mucho, pero es una mejora de 5 veces en comparación con el anterior chip de computación cuántica de Google, que solo podía realizar cálculos cuánticos durante 20 microsegundos cada vez. Esta mejora exponencial en el tiempo de cálculo es una de las razones por las que Willow es tan importante. No obstante, la principal razón por la que es relevante tiene que ver con su tasa de error. Recordarás que los errores son habituales en los cálculos cuánticos. Lógicamente, cuantos más qubits añadas, mayores serán las posibilidades de error. En otras palabras, a medida que aumenta la capacidad, es decir, el número de qubits de un ordenador cuántico, también aumenta su tasa de error. La innovación clave de Willow es que no solo reduce la tasa de error, sino que la mantiene más baja a medida que aumenta el número de qubits utilizados en un cálculo cuántico. Esto equivale a añadir más platos giratorios sin afectar al resto. En otras palabras, Willow ha abierto la puerta a que la computación cuántica sea más eficaz. Para poner las cosas en perspectiva, cada chip Willow tiene una capacidad de 105 qubits, pero la conectividad media es de solo 3.4 qubits por operación. En pocas palabras, solo una pequeña fracción de la capacidad del chip Willow se está utilizando en cálculos cuánticos. La mayoría de los qubits están ayudando a reducir la tasa de error o simplemente están ahí sentados sin hacer nada. Mira que son perezosos. De hecho, el empresario e inversor Chamath Palihapitiya reveló en un episodio del podcast All In que Willow solo tiene un qubit lógico, es decir, solo uno de los 105 qubits es capaz de procesar cálculos complejos, y recordarás que estos cálculos solo duran 100 microsegundos cada vez. Chamath también destacó el hecho de que un ordenador cuántico necesitaría 4000 qubits lógicos para romper el cifrado RSA 2048 utilizado en Internet y necesitaría 8000 qubits lógicos para romper el cifrado SHA-256 utilizado para Bitcoin. Insistimos, recuerda que Willow solo tiene un qubit lógico, uno. La buena noticia es que esto significa que Willow y otros chips de computación cuántica similares no serán una amenaza para ningún tipo de cifrado en un futuro próximo. La mala noticia es que las innovaciones en torno al aumento del tiempo de cálculo y la disminución de las tasas de error relativas a la computación sientan las bases para un desarrollo exponencial en la industria de la computación cuántica. Esto significa que no es cuestión de si un ordenador cuántico será capaz de romper formas comunes de cifrado, sino de cuándo. Como dato curioso, este acontecimiento se conoce como el día Q. Muchos expertos creen que será pronto y cosas como Internet, las criptomonedas, las cuentas bancarias y los correos electrónicos tendrán que ser a prueba de la computación cuántica para entonces. Esto está relacionado con la razón por la que todo el mundo en el sector de las criptomonedas está alucinando con la computación cuántica y con cómo las criptomonedas como Bitcoin podrían protegerse de un ataque cuántico. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40,000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción.
Empecemos por esto último. En pocas palabras, las criptomonedas podrían protegerse de un ataque cuántico aumentando o cambiando su cifrado. Utilizando nuestro ejemplo anterior del correo electrónico, aumentar el cifrado consistiría simplemente en utilizar una contraseña mucho más larga, de modo que a un ordenador cuántico le resulte mucho más difícil adivinarla. Esto es en realidad lo que implica la resistencia cuántica. Simplemente haces que el cifrado sea más difícil de romper. En este sentido, la resistencia cuántica es como el juego del gato y el ratón. Cada vez que un ordenador cuántico es más potente, mejoras el cifrado, es decir, la longitud de la contraseña para que sea más difícil de adivinar. En teoría, este juego del gato y el ratón puede continuar indefinidamente. En la práctica puede que no, y esto no es lo ideal. Por ejemplo, Bitcoin ya es técnicamente resistente a la computación cuántica. El motivo es que utiliza un método de cifrado que actualmente no puede ser roto por un ordenador cuántico. Recuerda que para ello se necesitarían 8000 qubits lógicos y el chip Willow de Google solo tiene uno. Aún así, esto no cambia el hecho de que la computación cuántica evoluciona rápidamente. Tampoco cuenta todo el desarrollo de la computación cuántica que no se ha hecho público. Un gobierno podría desarrollar en secreto un ordenador cuántico para atacar Bitcoin y no habría tiempo suficiente para mejorar el cifrado de Bitcoin y así defenderlo. Aquí es donde entran en juego los métodos a prueba de la computación cuántica. Mientras que la resistencia cuántica solo implica mejorar el cifrado, la prueba cuántica implica cambiar a un método de cifrado hecho a medida en contra de los ataques de la computación cuántica, uno que sea realmente casi imposible de romper. Utilizando nuestro ejemplo anterior del correo electrónico, cambiar el cifrado implicaría utilizar una nueva dirección de correo electrónico y una nueva contraseña cada vez que envíes un correo electrónico. Aunque un ordenador cuántico consiguiera adivinar tu contraseña, no obtendría ningún dato significativo sobre ti porque todo se habría trasladado a un nuevo correo electrónico. Un ejemplo de este tipo de cifrado a prueba de la computación cuántica es el esquema de firma Merkle extendida o XMSS, que prácticamente hace lo que acabamos de explicar. Genera una nueva clave privada para cada nueva transacción de criptomonedas, haciendo imposible que un ordenador cuántico acceda a tu monedero y robe tus criptomonedas. De hecho, hemos cubierto una altcoin de pequeña capitalización que utiliza XMSS para los socios de nuestro club Coinburo. El enlace está en la descripción por si te interesa. En cualquier caso, en teoría, cambiar las criptomonedas a estándares de cifrado a prueba de la computación cuántica como XMSS sería fácil y ni siquiera requeriría una bifurcación dura. No obstante, en la práctica, muchos proyectos de criptomonedas probablemente no quieran cambiar a un cifrado a prueba de la computación cuántica porque introduce otros problemas. Como puedes imaginar, utilizar una nueva clave privada para cada transacción con criptomonedas dificulta enormemente la construcción de elementos complejos como los protocolos DeFi. Además, reduce significativamente la escalabilidad, es decir, la velocidad de una criptomoneda. Afortunadamente, se está trabajando en soluciones para ambos problemas. Por desgracia, hay un problema con los métodos a prueba de la computación cuántica que no tiene solución. El hecho de que todo el mundo tendría que migrar voluntariamente sus criptomonedas a monederos que utilicen el nuevo estándar de cifrado. Como puedes imaginar, muchas criptomonedas no se migrarán a tiempo y otras no podrán hacerlo. Esto nos lleva de nuevo a la razón por la que todo el mundo en el sector de las criptomonedas está alucinando con la computación cuántica. En pocas palabras, son conscientes del hecho de que una cantidad sustancial de criptomonedas de las principales cadenas de bloques se ha perdido o es inaccesible por otros motivos. No será posible proteger de la computación cuántica a los monederos que contienen estas criptomonedas. Bitcoin es el elefante en la habitación. Se cree que hasta 3.8 millones de BTC se han perdido o son inaccesibles. Esto supone casi el 20% de suministro de circulación de BTC y el 18% de suministro total de BTC. Entonces, ¿cómo conseguir que los monederos que tienen todo este BTC lo envíen a monederos a prueba de la computación cuántica? Empezaremos diciendo que este riesgo se aplica técnicamente a los antiguos monederos de Bitcoin que enviaron una transacción de BTC utilizando el formato P2PK que expondría permanentemente la clave privada.
Esto incluye los monederos de Bitcoin que se cree que pertenecen a Satoshi Nakamoto, quien se estima que tiene hasta 1 millón de BTCs en varios monederos. Dicho esto, no está del todo claro cuántos antiguos monederos de Bitcoin enviaron BTC utilizando el formato P2PK, pero está claro que la respuesta no es cero y lo más probable es que muchos de ellos lo hayan hecho. Por tanto, volvemos a preguntar, ¿cómo conseguir que los monederos vulnerables de Bitcoin que tienen BTC perdidos los envíen a monederos a prueba de la computación cuántica? Pues no puedes. Esto significa que millones de BTCs podrían ser robados por un ordenador cuántico en el futuro y vendidos en el mercado abierto, hundiendo así el precio de Bitcoin. De hecho, se podría argumentar que eso es inevitable. No es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Esto podría evitarse, pero se correría el riesgo de destruir Bitcoin y todo lo que representa. Aquí es donde la situación se pone realmente interesante. La única forma de evitar el inevitable robo de BTCs perdidos por un ordenador cuántico sería realizar algún tipo de bifurcación dura. Para entendernos, una bifurcación dura se produce cuando una cadena de bloques se divide en dos, siendo una la nueva versión de la cadena y la otra la antigua. La bifurcación dura de Bitcoin, más probable en este contexto, implicaría actualizar Bitcoin a un estándar a prueba de la computación cuántica a un nivel fundamental. En términos prácticos, esto implicaría crear dos versiones de Bitcoin, una versión resistente a la computación cuántica y otra que no lo es. Esta es la bifurcación dura más probable en este contexto, ya que sería la más fácil de gestionar. No obstante, es posible que Bitcoin se bifurque de otra forma. Verás, para el ojo inexperto, hay dos soluciones muy directas al problema del BTC perdido. Puedes reclamar este BTC perdido y añadirlo a futuras recompensas de minería de Bitcoin o algo así, o puedes simplemente eliminar este BTC perdido del suministro. Además de problemas prácticos como reclamar o borrar accidentalmente BTC que en realidad no se ha perdido, crearía un problema filosófico insuperable para Bitcoin. Como referencia, el mayor argumento de venta de Bitcoin es que tú controlas realmente el BTC que posees. Nadie puede moverlo, cambiarlo, etc., excepto tú. Noticia de última hora. Reclamar o eliminar BTC destruiría por completo esta propuesta de valor y el fundamento filosófico de Bitcoin. Literalmente, haría que BTC no se diferenciara de ninguna moneda fiat. Después de todo, una vez que has modificado el suministro de BTC por primera vez, ¿qué te impide volver a hacerlo? Sentaría un precedente terrible. No obstante, se trata de un escenario posible. Dependiendo de cómo evolucione la computación cuántica, la comunidad de Bitcoin podría verse obligada a tomar una decisión muy difícil sobre el suministro de BTC perdido. Podrías argumentar que una bifurcación dura de Bitcoin para hacer BTC a prueba de la computación cuántica tendría el mismo efecto en su ética. Como creyentes en la propuesta de valor de Bitcoin y en su fundamento filosófico, estaríamos a favor de permitir que un ordenador cuántico robara y vendiera BTCs perdidos si eso significara que se mantuviera la integridad de BTC. Huelga decir que no todo el mundo piensa así. Gestores de activos como BlackRock podrían pensar de forma muy diferente. Puedes obtener más información sobre cómo BlackRock podría influir en futuras bifurcaciones de Bitcoin utilizando el enlace de la descripción. Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué criptomonedas podrían beneficiarse de la narrativa de la computación cuántica? La respuesta corta es criptomonedas de computación cuántica, que puedes encontrar fácilmente en páginas web como CoinMarketCap. Ten en cuenta que estas listas están incompletas. La respuesta más larga está relacionada con otro aspecto a tener en cuenta. No todas las criptomonedas de computación cuántica son legítimas. Dicho de otro modo, no todas estas criptomonedas ofrecen una resistencia a la computación cuántica real y parece que solo un par han sido realmente probadas cuánticamente. Recordarás que hay una diferencia. Desde nuestro punto de vista, las criptomonedas de computación cuántica que más se beneficiarían serán las que desarrollen un cifrado resistente y a prueba de la computación cuántica para otros proyectos de criptomonedas de mayor envergadura. Esto será especialmente cierto en el caso de las criptomonedas que proporcionan estas soluciones a las instituciones, en particular a los gobiernos. A su vez, los proyectos de criptomonedas que sean los primeros en adoptar mecanismos de cifrado resistentes y a prueba de la computación cuántica experimentarán los mayores beneficios. De hecho,
Es posible que estas criptomonedas funcionen incluso mejor que las criptomonedas específicas de la computación cuántica. Piensa en Ethereum o Solana convirtiéndose en criptomonedas a prueba de la computación cuántica. A este respecto, debes saber que parece haber un rumor sobre el cifrado a prueba de la computación cuántica en la comunidad Ethereum. Lo fascinante es que no se debe a las amenazas de la computación cuántica en sí mismas. Más bien se debe a los nuevos desafíos técnicos que plantean iniciativas como el restaking. Por si estás interesado, dejaremos un enlace a una presentación realizada por el investigador de Ethereum Justin Drake en la descripción. Habla exactamente de lo que acabamos de explicar. El cifrado a prueba de la computación cuántica se utiliza para resolver nuevos problemas creados por el restaking. Resulta que las claves privadas de un solo uso tienen su utilidad. Esto sugiere que las criptomonedas de computación cuántica más prometedoras procederán del ecosistema de Ethereum o estarán relacionadas con él. Los socios del Club Coinburo sabrán que una criptomoneda resistente a la computación cuántica ya está en proceso de pivotar hacia Ethereum. Te recordamos que el enlace está más abajo. Pero recordarás que probablemente los proyectos de criptomonedas no se están apresurando a adoptar cifrados a prueba de la computación cuántica. Para refrescarte en memoria, estos cifrados son difíciles de construir y hacen que las criptomonedas sean más lentas. El lado positivo es que esto supone una oportunidad para las criptomonedas centradas en la computación cuántica. Cualquier criptomoneda de este tipo que esté creando herramientas de desarrollo de cadena de bloques para mecanismos de cifrado resistentes y a prueba de la computación cuántica, también podrían beneficiarse, aunque probablemente sea algo que la mayoría de los inversores no entienda. Hablando del tema, la computación cuántica es objetivamente más difícil de entender que la IA. Lo que esto significa es que todos estos detalles probablemente no importarán. Al final, estas criptomonedas probablemente subirán simplemente porque los valores relacionados con la computación cuántica están subiendo como Google. Dicho de otro modo, las criptomonedas de computación cuántica serán meme coins a todos los efectos. Esperemos que algunas de ellas construyan realmente algún tipo de cifrado resistente y a prueba de la computación cuántica, porque al ritmo al que evoluciona esta industria, estas soluciones serán necesarias más pronto que tarde. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres saber más sobre la computación cuántica, echa un vistazo a nuestro anterior vídeo al respecto, que analiza un reciente informe de la industria sobre el sector, o echa un vistazo a nuestro vídeo de principios del año pasado, en el que analizamos por qué la computación cuántica podría convertirse en algo más importante incluso que la IA. Por favor, danos un me gusta, suscríbete y haz todas esas cosas que me alegran el día. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.